Hola, muy feliz sábado. Espero que estés teniendo un muy bonito día, una muy bonita tarde. Tal vez estás con tu familia o reunido en un grupo pequeño o ya tus iglesias se están reuniendo. Me da mucho gusto que estés con nosotros en esta tarde y es momento de que tú puedas invitar a otras personas para que se unan en nuestra transmisión de Conociendo de Jesús. Es un programa preparado especialmente para aquellas personas, aquellas visitas que tú has invitado o que nos ven en nuestros programas de la semana, que se puedan unir en las transmisiones de los sábados en Conociendo de Jesús, porque es un programa especialmente hecho para nuestras visitas y para todas aquellas personas que quieran conocer de Jesús. En este sábado vamos a continuar con el programa Busquemos en la Biblia, que promueve la Unión Mexicana del Norte, y en esta tarde nos acompaña el pastor Juan David García y el pastor Eduardo Mayoral, de aquí de la asociación, con el tema ¿Quién es Dios? Así es que ve por tu Biblia, ve por tu libreta, si estás apuntando, para que juntos vamos a tomar esta bonita clase que nos va a servir de mucho a todos. Así es que quiero darte la bienvenida, siéntete cómodo con nosotros e invita a las demás personas. Y recuerda, aquí te vamos a estar dejando un número telefónico para que tú te puedas contactar con nosotros. Tal vez tú no te puedes acercar a una persona, pero quieres que nosotros lo hagamos. Nosotros podemos orar por ella, podemos visitarla, saber quién es, para que esa persona pueda conocer de Jesús. Así es que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde
has preguntado en alguna ocasión cuántos dioses existen? ¿1, 2, 3? ¿Cuántos? En las Sagradas Escrituras se registra que existe solamente un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios creador, un Dios sustentador. Sin embargo, esto no significa que no exista pluralidad en la unidad de la divinidad. Para saber esto y muchas cosas más en relación a Dios, quédate con nosotros y busquemos en la Biblia las respuestas. Continuamos con este tema tan interesante en relación a quién es Dios. Y para eso hemos invitado a un amigo que vive en el estado de Sinaloa. Me refiero al pastor Eduardo Mayoral. Pastor Mayoral, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. La verdad que estoy muy contento y es un privilegio para mí estar en este programa. Busquemos en la Biblia. Pastor, antes de iniciar con el abordaje de este tema, es costumbre en nuestro programa orar, pidiendo la bendición de Dios, de tal manera que su Espíritu Santo nos dirija en el desarrollo del mismo. ¿Quisieras acompañarnos en la oración y dirigirnos? Claro que sí, con gusto. Los invito a orar. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú eres un Dios maravilloso y extraordinario, que te revelas a través de tu palabra a nosotros en nuestra vida, guías nuestra vida a cada momento, y así, oh Dios, anhelamos conocerte a través de tu palabra. Y en este momento que vamos a entrar al estudio, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas, que abra nuestro corazón, nuestra mente y pueda enseñarnos la palabra de verdad. Bendice a los que conducen este programa, bendice a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan este programa y permite, Padre, que tu Espíritu Santo dirija nuestra conversación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Mayoral. Pues qué alegría estar juntos para disfrutar de este fascinante tema. Así de que vamos a entrar en materia, sin más preámbulos, y quisiera hacerte una pregunta que espero puedas dar una respuesta con fundamento bíblico. ¿Quién es Dios? Es una pregunta muy interesante. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta que se hace todo ser humano. ¿Quién es Dios? Bueno, para conocer a Dios, tenemos que conocerlo de una forma personal, pero también a través de su palabra. Dios no es una teoría, Dios no es un concepto, Dios no es un invento del ser humano, no. Dios se revela a través de su palabra y para eso busquemos en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 18. Dice el Señor así en su palabra: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compararéis? Él hace unas preguntas extraordinarias. ¿A quién lo podemos comparar? ¿O a quién lo podemos hacer semejante? A Dios no podemos agarrarlo y meterlo a un laboratorio y tratar de ver, a encontrar la esencia de Dios. Ni tampoco podemos pensar que, oh, Dios, me imagino que es semejante así, acá o allá. No, Dios es incomparable. Además, Dios tiene otras cualidades extraordinarias que también es necesario que conozcamos. Dice el verso 26, levanten alto vuestros ojos y contempla, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército y a todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es un Dios real, un Dios todopoderoso. Y sigue diciendo en el verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, que no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Qué extraordinarias cualidades se muestra Dios, se revela a sí mismo. Un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios incomparable, todopoderoso, que vale la pena conocerlo, porque ese es nuestro Dios. Muy bien, interesante lo que la Biblia menciona en relación a quién es Dios, cuáles son sus características.
Sin embargo, tengo una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza y quisiera hacerla en esta hora. ¿Cuántas personas constituyen a Dios? ¿O de cuántas personas está compuesto Dios? Podríamos hacerla en esos términos. ¿Podría ayudarnos, pastor, a responder eso? Claro que sí. Es cierto, la Biblia menciona a tres personas en la deidad. Menciona al Padre, menciona al Hijo Perdón, y perdón la menciona interrupción. ¿Tres sí. personas? Bueno, según la Biblia menciona que hay un solo Dios. ¿Cómo conciliamos eso de que son tres personas, pero un solo Dios? Ahí es donde está el punto de cuestión y quisiéramos que nos ayudaras a entender eso tomando en cuenta el registro bíblico. Muy bien. Vamos a analizarlo en una forma clara y sencilla para poder entenderlo. Porque es cierto, la Biblia menciona un solo Dios. Sin embargo, en la Biblia se manifiesta, se revela en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y es claro porque la Biblia así lo presenta. Es más, quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Mira lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí Jesús revela a tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entender ese concepto de un solo Dios? No son tres dioses, es un solo Dios. Sin embargo, es extraordinario conocer ese plan maravilloso. Antes de la entrada del pecado a este mundo, antes de que entrara el pecado, se revelaba solamente un solo Dios. Cuando el pecado entra a este mundo es cuando se manifiestan esas tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Perdón, Cada pastor, uno. en otras palabras, Sí. ¿estamos hablando de unidad en medio de la pluralidad? Así es, unidad en medio de la pluralidad, así es. De hecho, cuando se habla de la unidad en medio de la pluralidad, déjenme mencionarles, por ejemplo, hay párrafos en la Biblia donde dice que Dios, cuando fue la Torre de Babel, Dios dijo, tengamos interrupción de esta gran ciudad, que están construyendo una gran ciudad, porque ellos están actuando como una sola persona, como un solo ser. O sea, toda esa multitud tenía un solo propósito, tenía un solo objetivo, construir una gran ciudad. Y hay varias citas en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, donde dice, y serán una sola carne. Hombre, mujer, serán una sola carne. Entonces, la Biblia usa una palabra que se llama ejad, unidad colectiva, unidad. En medio de la pluralidad usa la unidad. Y esa misma palabra también se aplica para Dios cuando dice, por ejemplo, hagamos al hombre. Pluralidad. Está hablando, hagamos al hombre. No está una sola persona, hay más. Está en plural, hagamos al hombre. Entonces es interesante saber que Dios se manifiesta en tres personas. Bueno, esto me hace pensar en algo que podríamos entender en el contexto de México. Por ejemplo, cuando hablamos del gobierno mexicano, estamos hablando de un solo gobierno. Así es. Pero este gobierno tiene tres poderes, que sería el equivalente como a las tres personas de la Trinidad, de la deidad, ¿verdad? Un Está buen el poder ejemplo. legislativo, el Ejecutivo ejecutivo y el judicial, federal. Judicial, ¿verdad? muy bien. Son tres poderes, pero un solo gobierno. Entonces podríamos decir que el gobierno se llama Dios, hablando del gobierno del universo, se llama Dios, pero tiene tres personas, Padre, Así. Hijo y Espíritu Santo. Así es. Es correcto. Ustedes que nos están siguiendo allí en casa o en donde estén mirando el programa, si tienen alguna pregunta, también la pueden enviar al chat que aparecerá allí abajo en pantalla y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. De tal manera que podamos interactuar y las dudas que ustedes tengan puedan ser despejadas a través de su programa, Busquemos en la Biblia.
Pastor Mayoral, entonces estamos hablando de que son tres personas, pero un solo Dios. Podríamos decir que las tres personas tienen la misma esencia, la esencia de Dios. ¿Es correcto? Claro, la Biblia presenta a un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisapiente, un Dios que trasciende más allá del concepto del ser humano. Ese Dios manifestado en tres personas, también esas mismas cualidades las tiene Jesús. La Biblia presenta a Jesús como un Dios eterno, como un Dios todopoderoso, como un Dios omnisapiente. Y las mismas cualidades también las presenta el Espíritu Santo. Okay. Entonces, podemos ver que aunque son tres personas, pero con la misma capacidad, con el mismo poder, con los mismos atributos divinos, Los mismos proyectos, podríamos decir, los mismos ¿no? proyectos, Los mismos y objetivos. el único propósito y interés es la salvación del ser humano, del hombre. Ese es su único objetivo principal, la salvación del hombre. Ahora, pastor, viendo esto de que es un solo Dios, me gustaría que usted nos explicara, de acuerdo a lo que marca el registro bíblico, ¿qué quiso decir Dios cuando dijo Jehová uno es? Tomando en cuenta esto que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué quiso decir entonces Dios cuando se menciona allí Jehová uno es? ¿Podría respondernos? Claro que sí. Busquemos en la Biblia en Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Es conocido ese párrafo como la Shema. Esto se lo aprendían los judíos de memoria. Era el párrafo que desde niños, adultos, todos se lo tenían que repetir y saber de memoria. Dice así Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que entender el contexto. Cuando Dios habló de esta manera, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel en ese entonces eran pueblos idólatras, pueblos que tenían una diversidad de dioses. Tenían el dios de la guerra, tenían el dios del fuego, tenían el dios de la lluvia, tenían el dios de la tierra, diferentes deidades. Y unos eran más exigentes, otros eran una diversidad. Entonces, esa es la idolatría, una diversidad. Cuando Dios se presenta como único. No hay más Dios, solo único, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, incomparable, el que acabamos de presentar, un solo Dios. Por lo tanto, Dios estaba tratando de poner un alto a la idolatría. Perdón, pastor, perdón que le interrumpa. Tenemos que irnos a una pausa. Por favor, no se muevan. En breve regresamos. Solamente quiero dejarles una pregunta. ¿Es Dios un Dios personal? Regresamos en breve. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Apocalipsis es el único libro de la Biblia donde menciona que eres bienaventurado si lo lees. ¿Y dónde podemos encontrar esta referencia? En Apocalipsis 1:3. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. ¿Acaso no es esta una gran motivación para estudiar con determinación el libro de la Revelación? Seguramente tú también quieres que te vaya bien en esta vida. Estamos aquí de regreso en tu programa Busquemos en la Biblia. Pastor Mayoral, nos quedamos en algo muy interesante. Estabas hablando acerca de la idolatría, de esos pueblos que tenían muchos dioses. Continuemos porque nos quedamos picados con lo que estabas diciendo. Adelante, pastor. Muy bien, claro que sí. Entonces estábamos viendo que los pueblos eran dados a la idolatría. Dios se presenta como un solo Dios. Sin embargo, también se revelaba en la pluralidad, como yo les mencioné.
Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Entonces, está hablando en pluralidad, hagamos. Sin embargo, hasta el Nuevo Testamento es donde se manifiestan las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Retomando esto, tenemos que ver otra vez, explicar la palabra unidad para poder entender lo que es la unidad dentro de la deidad, dentro de esa deidad. Les dijimos que estas tres personas son coeternas, son el mismo propósito de la salvación del hombre, los mismos atributos, cualidades eternas, cualidades de Dios, lo manejan las tres personalidades. Eso también lo habíamos mencionado. Muy bien, creo que ha quedado claro entonces el asunto de la unidad en la pluralidad. Muchas gracias, pastor. Sin embargo, estoy seguro que hay más preguntas que hacer y también considero que en el público hay preguntas, hay interrogantes que quizás mientras desarrollamos el programa vamos a irlas respondiendo. Pastor, mencionaste hace algún rato atrás, en la primera sección del programa, hiciste referencia al asunto del matrimonio y dijiste que el matrimonio es una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre cuando se hace referencia de que allí se plasma lo que es la unidad en la pluralidad. A ver, explícanos eso porque me quedó un poco sonando esa situación. Muy bien, busquemos en la Biblia y vayamos a Génesis capítulo 2, donde Dios formó al hombre y a la mujer. Muy bien, ¿Viste? Ustedes también pueden buscar allí en sus casas el capítulo 2 de Génesis, tal como lo está diciendo el pastor, para que entonces se sumen a la comprobación de lo que la Biblia menciona en relación a este tópico. Dice la palabra de Dios así, en el verso 22 de Génesis capítulo 2. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer. Allí estamos hablando ya de dos personas, un hombre, una mujer. Porque del hombre fue tomada. Y dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí habla entonces de la unidad, de la pluralidad en la unidad. Dos personas diferentes, un hombre, una mujer, y llegan a ser una sola carne. Y cuando habla la palabra de una sola carne, está hablando de esa unidad. Y yo quiero hablarte un poquito de esa unidad de la pareja hombre-mujer. ¿Unidad en qué? Unidad en propósito, unidad en objetivo. Hay una unidad intrínseca en pensamiento, en emociones, en sentimientos. Llega esa relación de hombre-mujer a conocerse tan bien que esa unidad es una unidad intrínseca, o sea, indivisible. Una unidad que van al mismo propósito, al mismo objetivo, que es el tener una familia, el procrear hijos, y de ahí es la descendencia. Esa misma palabra de unidad es la que se usa cuando Dios dice, hagamos al hombre, esa unidad. Es la misma que presenta en el Nuevo Testamento Jesús, donde dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos en la misma unidad de propósito, de objetivo, de pensamiento, de poder, en la unidad, siendo las tres personas. Pero aquí surge una pregunta interesante, pastor, porque mencionaste que el hombre y la mujer llegan a ser uno en propósito, en ideales, en metas, en ideologías, hablando en el contexto del matrimonio. Pero ¿cómo puede ocurrir esto si ambos vienen de familias diferentes, con historias distintas, con crianzas que quizás difieren muchas el una de la otra? ¿Cómo es que pueden llegar entonces a ser una sola carne? Eso es interesante y me gustaría que pudiese respondernos para que nuestro auditorio pueda ver qué es lo que la Biblia refiere en relación a eso. Muy bien, lo que une a esas dos personas de culturas y de esferas diferentes es el vínculo del amor, ese principio que une a la pareja es el amor. Y es así como se logra la unidad en la pareja, el vínculo del amor. Podríamos decir entonces que el matrimonio es un milagro de amor.
donde se La unen a verdad, dos personas que vienen de contextos distintos, con historias diferentes, formas de crianza diferentes, porque gracias al milagro del amor pueden llegar a ser uno solo. Y evidentemente, la fuente del amor, según la Biblia, es Dios. Así que es Dios entonces quien une a esas personas y les permite llegar a esa dimensión de la semejanza de Dios en el hombre, la unidad en medio de la pluralidad. Interesante, pastor, gracias, porque ahora sí nos queda el panorama un poco más completo, nos queda más claro y tenemos una visión diferente a lo que quizás pensábamos antes de conversar juntos. Muy bien, ahora quisiera hacerle otra pregunta, pastor, a ver si esto nos ayuda a profundizar un poquito más en lo que estamos diciendo. ¿Qué dijo Cristo referente a la iglesia en su oración intercesora, sabiendo que la misma estaba constituida por muchos miembros? ¿Podrías ayudarnos, pastor Mayoral? claro que sí, con gusto. Y para esto tenemos que ir otra vez, busquemos en la Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, encontramos justamente lo que usted está mencionando, lo que estás mencionando, pastor, de la pluralidad, de la diversidad de miembros de la iglesia. Sin embargo, Jesús en su oración dijo algo extraordinario. Está orando por la unidad de la iglesia y dice el capítulo 17, verso 23. Mira lo que dice. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira cuál es el propósito, perfectos en la unidad. Y sigue diciendo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces Jesús se muestra ahí para que sean uno. Mire, retrocedamos un poquito en el verso 22. Hay algo interesante ahí en el verso 22. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y justamente presenta su iglesia y dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué interesante cómo Jesús presenta la unidad y la perfección de la unidad. Lo mismo dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno, mencionando la unidad del Padre, el Hijo, incluyendo también al Espíritu Santo. O sea, esa unidad intrínseca, esa unidad en propósito y objetivo de salvar al hombre. Es algo extraordinario, pero es un solo Dios maravilloso. O sea que así como el matrimonio de alguna manera el Señor quiere que sea una semejanza de Dios, hablando de la unidad en la pluralidad, Él también espera entonces que su iglesia sea semejante a Él, ¿verdad? Que aunque somos muchos, seamos uno solo y seamos perfectos, así como Él es perfecto, ¿verdad? Y así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, son uno. Lo aclaró la Biblia en San Juan 17, 22. Ahora, aquí hace referencia de ser perfectos en Cristo, ¿verdad? Así es. Es correcto. Muy bien, pastor. Interesante. Me gusta que todas las respuestas que está dando a este conversatorio tienen un fundamento bíblico. Es decir, las respuestas no son el resultado del conocimiento del hombre, sino de la revelación de Dios a través de su palabra. Esto le da fuerza y le da solidez a lo que nosotros hemos estado conversando en esta ocasión. Pastor, una última pregunta. ¿Cuál es entonces la esencia de la idea bíblica de Dios ser uno y a la vez plural? ¿Cuál es la esencia de eso? De que sea uno, pero que a la vez sea plural. ¿Podríamos buscar en la Biblia para ver la respuesta? Claro que sí. Recordemos que somos seres libres, así como también esas cualidades que fuimos semejantes, hechos a Dios, somos seres libres. Dios nos ha hecho seres libres. Sin embargo, cuando habla de la unidad, como lo presenta la palabra de Dios, es en unidad de la cual Dios quiere que un día nosotros estemos desde aquí en la tierra unidos en Él, unidos en el Espíritu. Sin embargo, llegará el momento cuando estemos unidos a Cristo Jesús. Somos unidos a Cristo Jesús a través de su sangre, a través de aceptarlo. Llegamos a ser esa unidad con Cristo. La sangre de Jesús es la que nos une. Y un día tendremos el privilegio de estar en su presencia, y no solamente nosotros, sino todos aquellos que acepten a Jesús,
estaremos unidos con Cristo por la eternidad. Ese es el propósito real de Dios, de esa unidad, de estar con Él por siempre. Muy bien, el tiempo se ha terminado, pastor. Tenemos que concluir. ¿Qué podrías decirnos para terminar este programa a manera de conclusión? Muy bien, en resumen, Jesús quiere que seamos salvos. Y para tener la seguridad de la salvación tenemos que conocer a Dios. Lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 17, verso 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, es entrar en una relación íntima con Cristo. Eso es conocer a Jesús. Y concluyo con el último párrafo del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Mayoral, por haber estado con nosotros. Esperamos que esto que hemos conversado pueda ayudar a las personas que nos han estado viendo, que nos han estado escuchando. Muy bien, amigos, quiero animarles a que tomen una decisión en esta hora. A aceptar ese Dios todopoderoso, a ese Dios incomparable, a ese Dios que con amor eterno te ha amado, a tal punto que ha prolongado su misericordia, dice Jeremías 31:3. La misericordia del Señor te ha alcanzado, para que entonces tú entres en esa relación íntima con el Señor. ¿Qué te parece si sigues conociendo a ese Dios al estudiar tu Biblia y profundizar en el conocimiento de su amor, de tal manera que vayas avanzando, vayas creciendo y vayas restaurando tu confianza en aquel que dio todo por ti en la cruz del Calvario? ¿Te parece bien si oramos en esta hora? Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora hemos escuchado, hemos visto, hemos palpado, hemos comprobado a través de tu palabra que tú eres un Dios omnipotente, que eres un Dios creador, que eres un Dios que nos ama y que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en nuestro bienestar. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos han seguido en este programa y permíteles experimentar la paz que solamente tú sabes dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo capítulo de Busquemos en la Biblia. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Él me visita, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti.
Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, oh mi Señor. Aquí estoy, mi Señor, tómame.